Sean todos bienvenidos una vez más a este programa Dialoguemos Nuestra Fe. A todos los saludamos con aprecio en Cristo Jesús. Aquí en nuestra emisora, Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida, haciendo este ejercicio de poder nosotros encontrarnos para profundizar nuestra fe en este año de la fe y para, en el estudio del catecismo, poder comprender más y mejor lo que creemos. Haciendo todo este recorrido bajo la dirección general de nuestro arzobispo, Monseñor Óscar Urbina, contando con su venia, con su bendición y con ustedes, amables oyentes, que nos están acompañando en todo este camino. Con el Padre William, que también nos está siempre ayudando, nos está aportando con sus indicaciones, con sus comentarios a todo lo que vamos nosotros vislumbrando en cada uno de estos numerales del catecismo. Antes entonces de introducirnos en el estudio de hoy y seguir avanzando, vamos como siempre a pedir la luz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, lo que debemos decir, lo que debemos pensar, para procurar la gloria de Dios y el bien de las almas. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Padre William, Dios le bendiga. Una vez más, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, querido Padre Juan Andrés, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Es siempre una alegría poder compartir y dialogar nuestra fe. Es maravilloso ocuparnos de estas cosas, de estos temas. Es vivir precisamente en una continua búsqueda de la verdad que el Señor mismo nos ha querido revelar. Y dedicarnos a esto me parece una bellísima oportunidad, un gran don de Dios. Así es que a todos los que con nosotros comparten la pasión por las verdades de nuestra santa fe, pues les damos la bienvenida a nuestro programa. Padre William, hace 8 días, en el último programa que damos nosotros, en el numeral 158, cuando su merced hablaba sobre esta parte importante, una característica que tiene la fe, y es que la fe trata de comprender. Estamos estudiando nosotros el ítem 3 del artículo primero del capítulo 3 de la sección primera de esta primera parte del catecismo. Ahí vamos poco a poco profundizando y terminando ya esta primera sección, que es el creo. Precisamente aprendiendo un poco más acerca de la fe, y catecismo nos da pues estas pautas tan bonitas. Estábamos estudiando que la fe es una gracia, que la fe es un acto humano, que la fe pues va acompañada también de la inteligencia, que la fe va unida a la inteligencia. Tanto así que sabemos que la Iglesia, en cabeza de nuestros papas, pues en los últimos años nos han ayudado como a unir esto que parecía como inconciliable. Incluso aún se hablaba como una división entre fe y ciencia, cuando es todo lo contrario. Su merced ya nos hablaba acerca de todo esto, y estamos precisamente aquí en ese tema, la fe y la inteligencia, la fe y la razón. Precisamente un documento de la Iglesia, Fides et Ratio, que perfectamente pues nos ayuda a ver la conexión, la complementariedad entre la fe y la razón. Estaba su merced hablando en el programa pasado acerca de la fe como aquella que también trata de comprender. O sea, una persona que tiene fe también quiere conocer y profundizar cada vez más en quien ha puesto su fe y lo que a través de la fe le ha sido revelado. Numeral 158. Padre, entonces vamos propiamente ahora a lo que el numeral 159 nos propone, que es ver fe y ciencia. Fe y ciencia. Sobre todo, bueno, de pronto, ahora más adelante, poder compartir un poquitico esa realidad inclusive ya lo hemos dicho, que la Biblia pues no es un libro que pretenda dar respuestas científicas, ¿cierto? Ante todo es un libro de fe, pero eso no quiere decir que vaya en contraposición a la ciencia. Creo que esto nos va a ilumbrar este numeral. Yo me estoy adelantando ya, Padre, su merced. Ayúdenos a comprender este numeral 159 de fe y ciencia. Pues es ante todo
modo de conciliar precisamente la fe y la ciencia. Hubo un prejuicio que nos acompañó durante los últimos 2 siglos en especial, y que es el de considerar que las cosas de la fe son totalmente ajenas a las cosas de la ciencia y que la ciencia tiene que estar libre de la fe para poder llegar a sus sanas y correctas conclusiones. Pues nada más contrario a la verdad. Esa pretensión de que para que la ciencia se pueda desarrollar tiene que dejar a un lado la fe, pues es una cosa engañosa, absolutamente engañosa, es absurda y es en realidad, se ha demostrado una contradicción. Porque lo que nosotros afirmamos y decimos, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda, es que tanto las facultades de la razón, que son las que dan origen a la ciencia, y la fe proceden del mismo Dios. Es Dios el que ha dado a los seres humanos el don de la razón, de la inteligencia, para que entonces pueda desarrollarse lo que llamamos ciencia. Así es que si la ciencia se vive, se practica con la debida metodología moral y humana, con la seriedad y la autenticidad del conocimiento humano, no va a llegar nunca a afirmaciones contrarias a la fe. Eso de que alguno diga, yo soy científico y por eso no puedo creer en Dios, esa es la cosa más absurda. Tenemos que decirlo hoy abiertamente. Eso fue una afirmación, ya lo denunciábamos en el programa anterior, de, por ejemplo, el ateísmo de estampa comunista o de tinte comunista, que decía precisamente eso, que la ciencia nos demostraba que Dios no existe. Pues nada más absurdo, porque la ciencia bien vivida, bien llevada, también reconoce, como tiene que reconocer, que el conocimiento racional tiene un límite. Y ese límite precisamente es el misterio de Dios. Se entra en el misterio de Dios porque Dios permite que le conozcamos. Y para eso nos dio el don de la fe. El que quiera vivir el don de la fe, pues tendrá como gran instrumento para penetrar el misterio precisamente eso, la fe. Pero el que no se abra a la fe, el que niegue las verdades que la fe proclama, el que niegue a Dios, ya lo que hizo fue reducir el campo de su propio conocimiento y de su propia investigación. Y entonces tenemos que decir con el catecismo de que a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás lo verdadero. Son afirmaciones supremamente claras que trae el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I. Así es que nosotros, cuando hacemos afirmaciones de fe, no estamos haciendo afirmaciones absurdas. Permítanme de pronto un ejemplo que quizá nos pueda ayudar. Hoy en día hay quienes sostienen que es falso lo que la Biblia dice de que Dios sea el creador de todas las cosas y que Dios no creó al hombre. Y dan como gran argumento que la ciencia y en ella la teoría de la evolución ha, entre comillas, dicen, demostrado que provenimos del mono. Lo primero que Precisamente yo le quería traer ese tema, padre, porque inclusive aún lo podemos ver desde la fe en cuanto a lo que la Biblia propone frente a la creación, ¿no? Ya. Entonces, y a veces hasta en un tono, digámoslo así, como burlesco, un tono, digámoslo, como de crítica, pero no de autosuficiencia. Sí, como diciendo que nosotros creemos en un mito, ¿cierto? Y que la ciencia ha demostrado que el hombre viene del mono, que es simplemente una teoría. La evolución es una teoría, una hipótesis. Una hipótesis, y todavía no suficientemente demostrada. La prueba está en que ellos mismos, los que esa teoría todavía defienden, tienen que todavía reconocer que les faltan muchos elementos para poderla decir como si fuera en realidad una ley, como si fuera en realidad algo perfectamente conocido y establecido. Y que incluso aún parece ser
que está, en vez de ir progresando esta teoría... Claro, cada vez más para atrás. Sí. Porque cada vez es más evidente de que, entonces, ¿qué pasó con la evolución de los monos? ¿Por qué no siguieron evolucionando? ¿Por qué no siguen surgiendo hombres de los monos? Y ahora con los procesos incluso científicos que aceleran procesos de la naturaleza, ¿por qué no podrían acelerar entonces ciertos procesos de evolución? Y en verdad hay que decir, eso han tratado de hacer, eso han tratado de hacer, pero justamente siguen siendo monos tan monos. Más bien la teoría de la evolución, para seguir en el campo de la ironía, se está demostrando, sí, a la inversa. Algunos precisamente... Ironía era la palabra que me encontraba ahorita. Algunos por insistir tanto en la teoría de la evolución, pues se van volviendo monos en realidad, porque se va volviendo uno tan repetitivo de cosas tan absurdas que ya están pareciendo algunos más bien monos en ese sentido. Es decir, cuando nos cerramos a la evidencia de las cosas y cuando creemos que tenemos que profesar como científicas afirmaciones que se contradicen con la evidencia, pues terminamos en verdad terminamos entrando por callejones sin salida. Y eso le está ocurriendo a muchos. Ya también muchos precisamente están saliendo de ese callejón, devolviéndose, demostrando o ayudándonos a demostrar lo que siempre hemos dicho, que la palabra de Dios, aunque no habla verdades científicas, ni habla tampoco verdades que sean para interpretar absolutamente en modo literal, habla sin embargo de verdades, y verdades de la vida humana y verdades acerca del plan que Dios tiene para los seres humanos. En concreto, sobre ese tema de la teoría de evolución, nosotros podemos decir, en la Biblia misma hay un modo de entenderla como evolución. Mejor dicho, los primeros que hablaron de evolución entonces fueron los escritores sagrados que tomaron las afirmaciones que la tradición ya traía. Porque fíjense que el relato de la creación habla de 7 días. 7 días. Es decir, que fue un proceso gradual de creación. Y es verdad que al final de ese proceso vino la obra máxima de la creación, que es el ser humano. Entonces, si alguien dice que la teoría de evolución fue descubierta por Darwin, nosotros tenemos que decir, bueno, si él descubrió eso como teoría, vamos a tener que decir mentiras. La palabra de Dios hace muchos siglos ya decía que hubo un proceso evolutivo, o mejor, que hubo un proceso también, de creación. Sí, la teoría de la evolución, que es teoría, a fin de cuentas, no se ha comprobado, tampoco va en contravía de lo que enseña la palabra de Dios, es lo que... Sí, si eso fuéramos a afirmar, entonces la evolución como tal no contradice la creación. Porque es verdad que en el mismo relato de creación ya hay una forma evolutiva. Fueron creándose por Dios los seres de manera gradual en un crescendo, en un continuo crecimiento hacia la perfección. De hecho, el ser humano es la obra más perfecta de la creación, indudablemente, porque resume y sintetiza todo lo mejor de la creación. Todo lo mejor de lo que en los animales está, todo lo mejor que de lo que en las plantas está, lo tiene el hombre. El hombre mismo lo tiene y lo ha recibido. Así es que nosotros sí podemos decir que hay también una forma en el relato de la creación que nos permite entender que sí hubo una evolución. Entonces, si hay una evolución en el mismo relato bíblico, no puede decirse que la teoría de la evolución contradice la teoría de la obra de la creación. Todo lo contrario. Es Dios el que ha guiado ese proceso de creación en una forma de evolución. Claro que sí. 7 días, la misma palabra de Dios dice, 1000 años son en tu presencia un ayer que ya pasó, una vigilia de la noche. 1000 años son para el Señor como un día. Entonces, si el primer día fueron creados entonces los planetas y apareció la luz, queremos decir entonces que el comienzo del universo precisamente ocurrió hace muchísimos, muchísimos años, pero Dios ha sido el que ha puesto todo este maravilloso mecanismo en funcionamiento y lo sigue guiando, como dijo nuestro Señor Jesucristo, mi Padre obra. El Padre sigue guiando la creación. Hoy en día muchos científicos nos aseguran que el universo está en continua expansión. Ok, esa expansión del universo nosotros no podemos negarla como obra de Dios. Al contrario, tanta perfección, tanta belleza, tanta conjunción de fenómenos para que la vida surja y para que la vida sea protegida, demuestran que hay un plan, que hay un diseño,
que hay una obra gigantesca, maravillosa, de la cual nosotros vemos los frutos y los resultados, pero no comprendemos todavía todos sus mecanismos, precisamente porque es un saber que nos supera, es el saber de Dios, el saber del Dios creador, que sigue creando y que sigue haciendo nuevas todas las cosas y que sigue precisamente imprimiendo cada vez más al universo la marcha que debería tener. Hay una corriente científica precisamente que habla del diseño inteligente. Sí. Que hay un gran, digámoslo así, como arquitecto o diseñador. Ya. Bueno, están como en la controversia, ¿no? Frente a es la afirmación, digamos, de la masonería. La masonería, hay una masonería que llamamos, masonería blanca, que es creyente, que sostiene que también hay un gran arquitecto del universo precisamente, pero sostienen que Dios creó, está bien, o por lo menos puso a funcionar esto, y ahora lo dejó. Y nosotros los seres humanos somos los que tenemos que llevarlo adelante. Ajá. Es una postura que desde luego no compartimos nosotros en la fe, porque justamente ese no es el Dios con nosotros. Ese gran arquitecto del universo que ahora se fue a descansar por allá o se perdió y que ahora no podríamos nosotros ni siquiera conocer, no es el Dios nuestro. El Dios nuestro es el que ha creado todas las cosas y sigue creando, y sigue actuando, y sigue manifestando, y ha enviado a este mundo a su divino Hijo para darle a este mundo el sentido que debería tener. Y para recuperar precisamente cuanto el pecado haya causado de daño en el ser humano y en todas las criaturas. Es la forma distinta de nosotros mirar desde la fe la obra de Dios. Pero ocupémonos fundamentalmente de lo que el catecismo nos decía. No hay contradicción entonces verdadera entre la ciencia y la fe. Ni oposición. Ni oposición. Si el científico es un hombre serio, aunque no conozca la fe, aunque no conozca los rudimentos entonces de nuestra fe, si es un hombre serio, si es un hombre honesto con su propio pensamiento y con el desarrollo del pensamiento y de su observación, seguramente va a llegar a conclusiones que no se oponen a las verdades de la fe. Lo que decías tú, hay una corriente hoy en día de pensamiento de científicos creyentes que justamente dicen el absurdo está de la parte de los que no creen, porque muchos científicos verdaderamente atentos a la realidad, cuando se asoman a las criaturas, al cuerpo humano y a los grandes descubrimientos de la ciencia en los últimos años, no pueden menos que dejar que en ellos el asombro y el éxtasis, casi diría, haga irrupción. Muchos de ellos quedan maravillados y precisamente dicen, solo Dios ha podido crear tanta maravilla. Todo el desarrollo, por ejemplo, de la ciencia genética, que nos ha ido permitiendo conocer cada vez más precisamente todo el patrimonio genético de la humanidad, hace que los científicos que son realmente serios digan, pero esto no pudo salir por pura casualidad. Aquí hay un diseño maravilloso, aquí hay una obra de arquitectura genética, aquí ha habido un gran alfarero, como lo dice la Escritura, ¿cierto? Dios es presentado como el alfarero que modela al hombre de barro. Es decir, hay alguien que con sus manos ha guiado este proceso para que las cosas lleguen a ser lo que son. Y lo que más conviene a cualquiera hoy en día que se llame científico es tener la mente abierta al misterio, porque continuamente siguen ocurriendo fenómenos que ponen precisamente en emergencia lo que ya se tiene establecido como leyes inmutables. Hoy en día hay fenómenos que hacen entender que lo que ya tenemos establecido y que la realidad de ahí no se puede salir, continuamente hacen saltar esos esquemas. Continuamente los milagros, las curaciones súbitas. Acabamos de vivir ese proceso maravilloso de la canonización de la Madre Laura y por gracia de la providencia, el que fue objeto de ese milagro por intercesión de la Madre Laura fue un médico, un científico, el cual cuando ha explicado precisamente todo el proceso de su curación ha tenido que explicarlo con el lenguaje científico y en todos ha quedado claramente establecido, definitivamente lo que ocurrió ahí es inexplicable desde el punto de vista de la ciencia. En cambio, hay una intervención que no puede ser otra sino la de Dios. Como Dios es capaz de interrumpir procesos degenerativos que no tendrían por qué revertirse y que van a conducir necesariamente a la muerte de un individuo y de un momento a otro, sin ninguna otra explicación, cesan esos procesos degenerativos y empieza a aparecer de nuevo la vida, la salud, la fortaleza, etc.
Eso para mencionar, como digo, un solo ejemplo, pero podríamos mencionar muchos otros ejemplos de cómo el ser humano continuamente está asistiendo a fenómenos que desbordan la capacidad de comprensión y que si decimos, no, eso no puede ser, la realidad se impone y dice, sí, puede ser eso y mucho más. Y mucho más. Las realidades espirituales desbordan muchas veces nuestra capacidad de conocimiento. Ahí me parece también importante mencionar lo que el mismo Señor dice del Espíritu, que sopla donde quiere y cuando quiere. Y el Espíritu aporta conocimiento y sabiduría a los seres humanos cuando quiere y donde quiere. Muchos de los grandes descubrimientos científicos han sido más fruto de una afortunada casualidad que de los trabajos de investigación grandes y profundos. A veces hay científicos que buscando una cosa se han encontrado con otra, sobre todo en el campo, por ejemplo, de la medicina y en el campo de la investigación microbiológica para las nuevas medicinas para las enfermedades de nuestro tiempo. Pues muy bien, yo creo que es suficiente este tema de la fe y la inteligencia que nos propone el Catecismo Católico con varios numerales. Vamos a otra característica de la fe, Sí. la libertad de la fe. La libertad de la fe, que también es muy importante poder apreciar esta característica que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica. Vea que son detalles que uno pocas veces tiene en cuenta y por lo menos yo creo que muchos de los que estábamos haciendo este estudio no nos habíamos percatado, ¿no?, de toda la belleza que la Iglesia pues tiene ahí, esa riqueza que nos puede ayudar precisamente a comprender mejor nuestra fe. Y estamos hablando desde el Catecismo sobre lo que es propiamente la fe. La fe tiene libertad. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede ser obligado a creer. Nadie puede ser obligado a creer. Si crees, crees porque quieres. Si no quieres creer, ni Dios ni nadie te puede obligar. Dios no te puede obligar en cuanto a que Dios no te quiere obligar. Él, como dice una hermosa oración que recuerdan mucho los hermanos de la espiritualidad trinitaria, de los hijos de la Madre de Dios, Dios no puede obligarte a creer, no por falta de poder, sino por exceso de misericordia, precisamente porque respeta la libertad. Perdón, padre. Entonces, no me he dado cuenta del tiempo. Vamos a una pausa con una hermosa canción de Alonso Sanabria, Sí Creo, y ya regresamos en el segundo bloque de Dialoguemos Nuestra Fe. Creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, tres personas, un Dios. Creo en la encarnación, el misterio del parto virginal. Creo en el Redentor que vino a este mundo a salvar. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en el cielo, yo creo en el infierno, yo creo en la Santa Iglesia que lleva la palabra de Dios. Yo creo en la resurrección, el misterio de la tumba vacía. Yo creo en la ascensión de Cristo y que de nuevo vendrá el Señor. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en la cruz de Cristo, el Hijo dado en sacrificio. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en la cruz de Cristo, el Hijo dado en sacrificio. Yo creo, sí, yo creo. Oh.
Estamos en este segundo bloque de Dialoguemos Nuestra Fe y vamos a hablar entonces ahora, estudiando el numeral 160, acerca de otra característica de la fe. Esta nos habla acerca de la libertad. Ya el padre William nos hacía una introducción acerca de esta característica y pues qué bueno es poder nosotros entonces también tener claro que Dios no obliga a nadie. Aunque pudiéramos, padre, hacer como este cuestionamiento: ¿por qué entonces un niño que recibe el don de la fe, que es bautizado, acaso no es obligado? Podría ser como un cuestionamiento que haga alguien frente a esta característica de la fe. Sí, perfectamente válido. Pero eso mismo podríamos decir si no es obligado todos los días a vestirse, porque normalmente los niños no quisieran vestirse y son obligados a vestirse. Una vacuna, por ejemplo. La vacuna es absolutamente necesaria, pero muy necesaria y muy conveniente, y el niño es obligado a aplicársela y no tiene ni 5 de ganas. Entonces, desde ese punto de vista, muchas cosas serían un condicionamiento a la libertad del niño, pero hay que hacerlas por el bien de él. Lo que tenemos que decir simplemente es que en la libertad también se crece, y se crece también en la capacidad de tomar las decisiones. Mientras la persona no ha crecido, mientras la persona no ha alcanzado el grado de madurez para tomar sus propias decisiones, los padres de familia son los responsables entonces de ese niño. Eso en todos los campos de la vida, pero también desde luego en el campo de la fe. Entonces, que una mamá obligue a un niño a ir a la Santa Misa es no solamente conveniente, sino es su obligación, es su deber. Que un papá o que una mamá hagan un poco de fuerza al niño para que vaya a la Eucaristía. Ciertamente no puede ir un niño a la Santa Misa a golpes tampoco, ni cogido de los cabellos, arrastrado por la calle para que entre a la iglesia. Eso ciertamente no. Hasta allá no se puede llegar. Pero sí en el sentido de hacer actos de coacción paternal y maternal para que el niño cumpla con lo que son deberes para con Dios, que a esa altura de la vida tienen que ser de alguna manera introyectados en él mediante estas, llamémoslo, amorosas presiones, para que termine haciendo lo que los padres saben que es bueno, aunque el niño todavía no sepa todo lo bueno que es. Eso, como decimos, en todos los campos de la vida, porque si vamos a esperar a que al niño le nazca, como hoy en día algunos pretenden, que le nazca ir a misa, o que le nazca ir entonces al encuentro con Dios, pues es posible que nos quedemos esperando, porque también sabemos que la naturaleza humana no tiende fácilmente siempre a lo bueno. También la naturaleza humana, por la cuestión del pecado original, ha sido herida y tiende muchas veces a lo malo, o simplemente a negarse a lo bueno. Los famosos pecados de omisión que frente a ellos lamentablemente poco nos examinamos, ¿no? ¿Cuánto bien podemos hacer, estamos llamados a hacer, y sin embargo nos negamos a hacer? Lo aplazamos o creemos que eso es para otro, o simplemente que en este momento tengo ocupaciones que me parecen más importantes, pero hay un bien quizá mayor para hacer en ese momento. Entonces, muchas veces por cosas sin importancia nos negamos a hacer un bien muy alto. Y esto en buena parte es debido al hecho de que no hemos sido educados a la iniciativa hacia el bien. No hemos sido educados entonces en la libertad. Porque ¿qué es la libertad propiamente? La libertad, a diferencia de lo que algunos piensan hoy en día y muy generalizadamente, no es desvinculación total. O sea, la libertad no es negación o carencia de vínculos, o rechazo de esos vínculos, de esos lazos que me atan con las personas. Ese es el concepto que muchos manejan de libertad, y en realidad es todo lo contrario. Libertad es capacidad de adhesión al bien. Capacidad de adhesión, de unión con aquello que me realiza, con aquello que construye mi vida, con aquello que es un bien para mí. Precisamente el matrimonio. El matrimonio es un ejemplo y el más típico de todos. Para llegar al matrimonio y que éste sea válido se necesita que haya libertad en los contrayentes. Pero es una libertad para contraer un vínculo, para quedar unidos, para quedar en cierta forma en una atadura. Quedar como cónyuges, los que llevan un mismo yugo, están en el mismo yugo. Entonces, la libertad no es entonces, como digo, romper vínculos, sino al contrario, aceptar y acceder a vínculos que realizan mi vida, que edifican mi ser, que me hacen salir de mí mismo y me ponen en comunión con los otros. Eso es algo que va educado.
Y en el caso que mencionabas del niño, va educado precisamente cuando se le va haciendo presión a que se vincule cada vez más a Dios, a la comunidad cristiana y salga de la cáscara de su egoísmo y de sus gustos y de sus caprichos. Porque todos tendemos a nuestros gustos, a nuestros caprichos y a tener las cosas para nosotros. La caridad de Cristo nos mueve a salir de nosotros mismos para buscar la comunión con los demás. Entonces, en el campo de la fe, la libertad precisamente es absolutamente necesaria para que la fe crezca, para que la fe se madure, para que la fe alcance esa capacidad de ser vivida y practicada con alegría, con entusiasmo y con capacidad de reto al mundo en el que nos encontramos. Por eso, sin la libertad no hay verdadera fe. La Iglesia ha sido acusada injustamente de que en su pasado evangelizador, cuando llegaban, por ejemplo, los misioneros a los pueblos más o menos primitivos, que hoy en día tampoco se puede decir así porque muchos se ofenden, pero bueno, a los pueblos que tenían una propia cultura y aún no conocían el Evangelio, y entonces la Iglesia ha sido acusada de que ha violentado las conciencias de los pueblos porque ha obligado a bautizarse a todos los miembros de aquellos grupos indígenas o aborígenes. Y tenemos que decir que no, que el bautismo no fue nunca obligatorio. Siempre fue un trabajo, por decirlo así, casi que de seducción, de atracción mediante a veces los recursos pedagógicos de la época, pero siempre con un tinte de cariño, de protección, de ayuda, de mostrarles un Dios que ama, que salva, que rescata, que perdona, de un Dios que está dispuesto a querer e incluso a sacrificarse por ellos. Para que sigamos en ese tema de actualidad, la vida de la Madre Laura es uno de los ejemplos más hermosos de esa pedagogía de la fe. La Madre Laura acudía al expediente de la ternura, del cariño, de la seducción casi que de los indios mediante, sí, algunos decían los espejitos, claro que sí, los espejitos, pero que le cambiaba precisamente porque estuviera escuchando el catecismo, porque participara del encuentro, porque fuera a la reunión. Eran modos de demostrarle a los indios ternura y cariño, también comida, desde luego, y también un ambiente agradable y favorable. Y allí empezaban a hablarles de las verdades de la fe. Y eso, algunos dicen, eso es un engaño. No, no es engaño, es todo lo contrario. Es mostrarle en los pequeños detalles que el Dios al que se les está llamando a conocer y a aceptar es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de ternura, que la vida tiene ya sufrimientos suficientes y que ahora pueden acercarse al Dios que los consuela, al Dios que los ama y que les da el vigor para continuar enfrentando la existencia. La aventura evangelizadora de la Madre Laura es el triunfo de la pedagogía del amor, de la ternura y de la compasión. Y nosotros entonces, en el campo de la fe, tenemos que preservar esa certeza. Nadie puede ser obligado a creer. Ahora, surge sin embargo una pregunta. Bueno, si la fe es la verdad y la conciencia me ha sido dada y la razón me ha sido dada por Dios para descubrir la verdad, cuando ya descubro la verdad, entonces no estoy obligado a creer. Realmente no estoy obligado, se me sigue invitando. Recordamos lo que ya habíamos mencionado alguna vez de Blas Pascal, ¿no? Dios dejó suficiente luz para el que quiera creer, pero también dejó suficiente oscuridad para el que no quiera creer. Y por lo tanto, en la adhesión a la fe y en la adhesión de la fe se juega la libertad del ser humano. Los ejemplos los podemos poner también con la misma Sagrada Escritura, María Santísima, a la cual se le invitó a aceptar el plan de Dios. Y ella, después de que pidió las aclaraciones necesarias o las explicaciones necesarias para que fuera un acto enteramente libre y humano, dice, he aquí la esclava del Señor. O sea, acepta lo que se le propone y se vincula a este plan de una manera indisoluble, de una manera eterna, de una manera que no tiene defección, que no tiene reversa. Esa es como el gran modelo de lo que es la libertad en la fe. Dios nos invita a algo maravilloso, no nos engaña, nos dice, hay cruz, hay que cargar una cruz, hay que llevar un sufrimiento, pero el destino es vida eterna, vida en abundancia.
Si lo quieres, aquí estoy. O también con el texto del Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Llama a la puerta, no rompe la puerta a patadas, no entra violentamente, está a la puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Yo creo que es una de las expresiones más hermosas de cómo Dios es incluso capaz de hacerse mendigo del corazón humano con tal de respetar la libertad del hombre, para que cuando el hombre adhiera a Dios, adhiera en plena y absoluta libertad. Yo creo que también podemos entender la libertad y en su relación con la fe en lo que la Iglesia nos pide continuamente en los sacramentos. Nosotros mismos, Padre Juan Andrés, nuestra vocación, nuestro llamado a la vida sacerdotal, fue un llamado a veces muy directo, pero también rodeado de circunstancias en las que podíamos interpretar como favorables o desfavorables a un sí a la vocación sacerdotal. Yo, si pienso en mi propia experiencia, recuerdo clarísimamente cómo cuando muchos me decían, tú debes ser sacerdote, tú tienes madera de sacerdote, tú debes entrar al seminario, etc., yo me acuerdo que oponía razones. Y las razones que yo ponía eran interpretadas por algunos que me decían, ¿y quién ha dicho que, por ejemplo, yo decía, bueno, si me gustan mucho las mujeres, y me decían, ¿y quién te ha dicho que no debes, que tienes que renunciar al amor a las mujeres y a la humanidad por hacer sacerdote? Todo lo contrario. Cuando también oponía el argumento económico, que yo no podría después ayudar a mi mamá en caso tal de que tuviera que ayudarla, porque si me iba a una comunidad religiosa, y me decían, ¿y quién te ha dicho que si tú te ocupas de las cosas de Dios, no se va a ocupar de Dios de las tuyas? Siempre eran argumentos desde la fe que me movían a pensar más allá, a no quedarme ni siquiera con un dato disminuido de la fe, porque esa es otra de las grandes tentaciones, a mirar la fe de una manera reductiva. Y precisamente Dios, que nos invita siempre desde el claroscuro. Veamos una parte, pero al mismo tiempo hay una parte de incerteza. El ser humano es provocado continuamente por Dios para ir más allá, porque Dios precisamente sabe que necesitamos de un estímulo continuo. ¿Y cuál es ese estímulo? La búsqueda del verdadero rostro de Dios. Y con Dios nunca, mientras estamos en este mundo, podemos decir, ya lo he conocido todo. Ya lo conozco todo, ya sé todo de lo que se trata. Con Dios no. Con Dios siempre estaremos en un ya, pero todavía no. En un haber visto la maravilla de su obra en mi vida, pero saber que todavía me falta mucho por descubrir. En un apreciar incluso el cambio que Él me permite realizar, pero al mismo tiempo tener conciencia de que es mucho lo que me falta aún por purificar, etcétera, etcétera. Dios es inagotable, inacabable, y la fe precisamente es una búsqueda continua del rostro de Dios. Pero eso siempre necesita de una opción libre. Tanto que si el hombre no quiere, justamente Dios no lo obliga. A todos se invita, a nadie se obliga. Permíteme, si quieres, que termine esta disertacioncita acerca de la libertad en la fe con un recuerdo que me viene de los libros de Cliff Staple Lewis, donde habla el autor, por ejemplo, de las cartas de Berlique y de las crónicas de Narnia, que era un escritor supremamente versátil y creyente, supremamente creyente. Él hablaba también de eso y hablaba, por ejemplo, del infierno como una prueba de la libertad, una garantía de la libertad. Es decir, si en el cielo ya nadie quiere estar y el demonio no quiso estar más en el cielo, para él, sin embargo, quedó todavía un lugar o un tiempo, un espacio, un momento o un estado, el infierno. Dios respeta tanto la libertad que si malauguradamente un ser humano no quisiera ir al cielo, queda todavía un lugar, el infierno. Es la garantía de la libertad. Es la garantía. Como quien dice, si no quieres con Dios, Dios todavía deja tu vida por la eternidad, lejos de Él, eso sí. Qué desgracia, qué miseria, qué tristeza. Y que ninguno llegue a desear el infierno. Ni tampoco mandar a otros al infierno. Como algunos dicen, vete al infierno. Eso no es de nuestra cultura
católica latina, gracias a Dios. Pero sí, en otras culturas es muy dado, ¿no? Mandar a los otros al infierno. Bueno, aquí lo hacemos a veces de una manera un poquito grotesca, cuando en nuestras expresiones coloquiales mandamos con insultos a alguien a degustar otra clase de comidas, ¿no? Para no entrar demasiado en detalles. Pero para decir que lo propio nuestro es precisamente desear el cielo, querer llegar al cielo, y eso es un deseo del corazón que se ve respaldado por una opción de libertad. Y si alguno no tuviera ese deseo y malauguradamente llegara el caso de que alguno no quisiera entrar al cielo, tampoco será obligado a llegar al cielo, que es la realización plena de su ser, que es su plena salvación, que es su felicidad eterna. Pero a nadie podrá ser obligado. Dios también le deja el terrible escenario del infierno, porque Dios es el único de todos nosotros, los seres, que respeta verdaderamente y hasta el fondo la libertad. La fe parte de la libertad. Y viviendo la fe, se es más libre. Se es verdaderamente libre. Bueno, vamos a la necesidad de la fe. Otra característica, con esto terminamos hoy nuestro programa. Partimos del texto bíblico que es Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este numeral parte de este texto bíblico para decirnos que la fe es necesaria, casi que indispensable. Sí. Creer en Cristo y Jesús y en aquel que lo envió para salvar al mundo es necesario para obtener esa salvación. Es decir, lo que Dios ha hecho no es algo opcional. Lo que Dios ha hecho es enviar a su divino Hijo a este mundo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esto significa que nosotros no podemos dejar la fe como uno de los tantos otros elementos y posibilidades que tenemos para vivir en este mundo y organizar nuestra vida, sino es el modo verdadero y normal de alcanzar salvación. También hay otros textos: no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el cual tengamos salvación fuera del nombre de Cristo Jesús. Así es que, aunque la fe no es obligatoria, sí es absolutamente necesaria. Y por eso es que cada uno de nosotros tiene que llegar a decir tarde que temprano esa oración: oh Dios, no te merezco, pero te necesito. No te merezco, pero te necesito. Porque esa es la realidad, que nosotros sin Dios no somos capaces ni de vivir organizadamente en este mundo, ni humanamente en este mundo, y mucho menos no alcanzamos entonces la participación en la vida eterna. Ese es el gran regalo que nosotros tenemos, que hemos recibido y sobre el cual no podemos entonces nosotros jugarnos nuestro destino, diciendo, bueno, eso está bien para el que le guste, pero al que no le gusta, pues tienen que dejarlo libre. Sí, es verdad, lo tienen que dejar libre, lo dejan libre de hecho, pero que nadie piense que puede alcanzar salvación sin Cristo Jesús. Y que nadie que ha sido bautizado y ha recibido ya el gran don de Dios lo desprecie, pensando en que, bueno, como algunos dicen, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, sí, yo creo en Jesucristo, pero también tengo que dedicarme a otra serie de prácticas para, como mejor dicho, mejorar las posibilidades. No, al contrario, esas que creemos posibilidades para organizarnos en la vida, y aquí estoy hablando expresamente de brujería, hechicería, espiritismo, etcétera, son obstáculos para la salvación. No necesitamos de eso para la salvación. Todo lo contrario, eso obstaculiza nuestra salvación, porque Cristo Jesús no necesita de hechicerías para llevarnos al cielo, ni nosotros necesitamos de ellas para vivir dignamente en este mundo. Todo lo contrario, entrando por ese terreno, se entra en la degradación, en la degeneración, y se puede perder la fe, porque muchos pierden la fe precisamente porque ponen su confianza en lo que es caduco, y después de que eso ya les fracasa, se encuentran con que no tienen nada en el corazón. En cambio, el que persevera en la fe alcanza precisamente no solo los dones de Dios, sino una vida cada vez más digna, como decías también tú, una vida cada vez más libre. Podríamos incluir aquí el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. No hay bajo el cielo otro nombre por el cual podamos salvarnos, sino en nombre de Jesús. Así que es también por eso muy importante el poder nosotros comprender que la fe es indispensable. La fe, volvemos y lo repetimos, no como el creer en alguien o en cualquier cosa,
sino la adhesión a la persona de Jesús, a su enseñanza, a su propia vida, que se nos da a través de la Sagrada Escritura, que se nos da a través de los sacramentos, que se nos da a través de la oración. Por eso, pues ya el tiempo hoy se nos ha agotado, pero les queremos invitar para que sigamos nosotros cada día aprendiendo más a tener una fe mejor, una fe más completa, una fe, digámoslo así, integral, que no permitamos que nuestra fe se quede reducida solamente, como lo dice, aparecida a ciertas cosas, como a un cumplimiento de normas, como a ciertas prácticas devocionales más o menos periódicas, y descuidando lo que es una fe que tiene que ser constante. Y por eso es una característica que la dejamos ahí como ahí en continuará, que es la última característica, la perseverancia en la fe. de la fe. Padre William, hagamos la oración final y la bendición. Tenga la bondad. Con mucho cariño. Padre Santo, te damos gracias por este día maravilloso que nos regalas y en el cual nos das también la oportunidad de dialogar nuestra fe. Te pedimos, Padre, que nos regales siempre tu Santo Espíritu para que nos guíe, nos ilumine, nos fortalezca y nos haga crecer en esa fe y en la esperanza y sobre todo en el amor. Danos, Padre, te lo suplicamos, la alegría de la fe, de vivir esta nuestra adhesión a tu divino Hijo con todo el gozo y con toda la certeza de que tú, Padre, en tu divino Hijo nos has dado lo más grande que nos podías dar, te nos has dado tú mismo. Gracias, Padre, porque nos haces en este día también comprender cuán necesaria es la fe para poder vivir y porque nos das también, Padre Santo, en la fe la auténtica libertad. Haznos libres, Padre, libres de toda esclavitud, de toda atadura, de mal, de todo pecado. Haznos libres de todo aquello que nos impide abrazar plenamente el camino de fe, el camino de esperanza, el camino de caridad que tu divino Hijo nos ha venido a mostrar. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Amén. Y el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Mil gracias y un feliz día para todos.